Hoy, nuevamente, es un viernes con Ángel. Bienvenidos y bienvenidas, qué bueno que se están conectando conmigo. Este tema que el día de hoy en particular me emocionó muchísimo. Mientras les voy comentando que estoy abriendo un nuevo grupo para el club Conectando con mi Luz Interior. Ya estamos por terminar la primera generación. La verdad es que ha estado teniendo un éxito, una aceptación muy muy bonita, porque pues te ayuda a conocerte más, te ayuda a conectarte con esta espiritualidad que todos y cada uno que tenemos, para que precisamente podamos alinearnos a esta energía angelical. Así que si estás interesado, estás interesada, mándame un comentario, mándame un inbox, mándame un DM, mándenme un mail y hasta WhatsApp me puedes enviar para que te puedas integrar a este grupo, porque aparte está a un precio, la verdad, bastante accesible. Fíjense que también les quiero compartir que en esta semana me han estado preguntando muchísimo a través de las redes si hago acompañamientos. Correcto, entonces les comento que sí, hago acompañamientos angelicales. Las bases de este acompañamiento son las bases de la tanatología, correcto, que es con el objetivo de que puedas ir reconociendo todas y cada una de las etapas del duelo que cada uno de nosotros vamos viviendo y que cada quien vive desde su propia experiencia. Y este acompañamiento se trata de que precisamente vayas reconociendo estas etapas, las vayas aceptando y vayas emergiendo para que puedas generar la perspectiva de vida que tú deseas. Entonces, si estás interesado o interesada en tener este acompañamiento, con muchísimo gusto también házmelo saber. Lo que sí es importante que sepas es que se maneja por ciclos. El primer ciclo son 6 sesiones, el segundo ciclo también son 6 sesiones, pero a lo que voy es que no son citas individuales, ¿correcto? Entonces sí es importante que lo conozcas, que lo sepas, para que estés bien preparado o bien preparada para que puedas iniciar este nuevo formato de sanación. Y lo bonito y lo padre es que también, si tú así lo deseas, también se puede hacer también en compañía de tus ángeles, para que puedas estar recibiendo al final de cada sesión un mensaje muy específico de ellos, ¿correcto? Qué bueno que están aquí. Damos inicio. Fíjate que la pregunta del día de hoy fue una pregunta muy interesante que a mí en lo particular me llamó mucho la atención porque tuvo muchísimas reacciones, sobre todo a nivel de stories. En la story levanté una pregunta que es precisamente: ¿por qué crees que a la gente buena le suceden cosas malas? Como siempre, voy a iniciar justamente con una de estas respuestas que ustedes me compartieron, que me hicieron el favor de hacer a través de sus comentarios. Por ejemplo, aquí dice: son pruebas, pero es difícil aceptar y entender. Cuando te pasa una tras otra, te desesperas. Pues sí, de repente se puede desesperar uno, porque yo soy muy dicharachero y saco mucho a mi abuela, pero mi abuela decía mucho también lo de luego siento que me llueve sobre mojado, ¿no? Entonces hay veces que definitivamente la vida nos presenta circunstancias en las que vienen todas juntas, y entonces ahí es donde tiene la importancia de trabajar precisamente tus duelos, porque si no cierras estos duelos se te van acumulando, y cuando tienes una nueva pérdida se puede volver algo muy significativo cuando tal vez no tenga esa importancia que realmente podríamos darle. Otro comentario que me dice: porque confiamos en todos. A mí me llamó mucho la atención esta respuesta, porque lo primero es la forma en cómo está escrito. O sea, esta persona ya se está incluyendo justamente en el grupo, en el colectivo de las personas buenas, como si tuviéramos bandos, ¿no? Como nosotros somos los buenos, ellos son los malos. El día de hoy voy a responder esta pregunta y vamos a ver si esta parte hay algo o no hay algo de razón, si esta perspectiva hay que mantenerla o la podemos trabajar, la podemos evolucionar. Vamos a ver si estamos por ahí. Otra respuesta dice: no hay cosas malas, lo que hay es aprendizaje. ¿Será que sea cierto esto? ¿Será cierto que todo es para que podamos aprender, o habrá cosas que suceden que no necesariamente tengamos que aprender? El día de hoy vamos a platicar un poquito también de eso, dando respuesta a la pregunta de ¿por qué crees que le suceden cosas malas a las personas buenas? Otra respuesta que nos comparten es: yo no creo que exista lo bueno ni lo malo, es solo cuestión de perspectiva y de lecciones de vida. La verdad es que está muy interesante también esta respuesta. Hoy vamos a verificar si esta parte corresponde o no con esta realidad. Otra respuesta que me dicen aquí es: porque no tienen fe.
Aquí lo único que me llamó la atención es que cuando contestan aquí, ¿por qué no tienen fe? Es, ¿a quién se refiere? ¿Quién no tiene fe? ¿Los buenos o los malos? ¿O porque a los buenos que les suceden cosas malas es porque no tienen fe? ¿O porque a los malos que no les suceden cosas malas es porque no tienen tampoco fe? Hoy, el día de hoy, vamos a descubrir esta partecita de aquí, a ver qué nos dice esta respuesta. Otra respuesta que nos dan aquí es porque es parte de la evolución. Esto, fíjate que es una perspectiva muy interesante porque, pues bueno, la evolución, tal vez si lo vemos desde esta parte espiritual, sí, así nos han enseñado que es parte de nuestra evolución porque venimos precisamente a tener estas lecciones y estos aprendizajes. Y la última respuesta que les voy a compartir, una respuesta que nos da aquí también otra persona que dice, yo soy de esas, quiero suponer que de las buenas. Yo soy de esas. Creo que no es que te sucedan cosas malas, simplemente es aprendizaje y somos nosotros quienes le damos ese peso de terrible. Pero en lo personal puedo decir que yo aproveché esas experiencias y hoy vivo en paz. Me encanta esta respuesta porque evidentemente una de mis intenciones el día de hoy es que puedas tener un poco más de paz después de ver este video, sobre todo bajo esta pregunta. Hace un ratito, hace un par de minutos, se hizo un posteo respecto promocionando esta transmisión y me llamó mucho la atención que prácticamente la mitad de los comentarios decía, esta es una pregunta que me hago prácticamente todos los días. ¿Por qué a la gente buena le suceden cosas malas? Y aquí es donde vamos a entrar y tú empieces a generar una nueva perspectiva y de esta manera ver si puedes realizar un cambio que pueda beneficiar a tu vida. Les voy a comentar una historia. Fíjense que en 2005 yo me encontraba de vacaciones. Yo cuando estoy de vacaciones me gusta explorar, camino muchísimo. Soy de los de la idea que dicen que una ciudad se conoce caminando. Entonces me gusta caminar, meterme, ver los centros, las partes turísticas, pero también otros lados. Entonces yo ya estaba muy cansado, llegué a mi hotel, me acosté y dije es hora de relajarme. Yo no había tocado mi mail para nada. Resultó que ese día que ya tenía un tiempo, abro mi mail y me llevo la sorpresa que recibo un mail de una persona cuyo nombre estaba en francés y yo dije, ¿quién es esta persona? Dije, yo no conozco a ningún francés. Digo, tengo amigos en Francia, sí, pero no conozco a alguien en particular que sea francés. Abro el correo y resulta que es una persona que me contactó por medio de redes, específicamente una red de trabajo. Me habla para decir si estoy interesado en participar con él en un proyecto que iba a iniciar aquí en México. Yo me entusiasmé muchísimo, dije, wow, este tema de las redes sí tiene muchísimo impacto. Coordinamos una cita en México y nos vemos. Para esto yo hice mi respectiva investigación y cuando me descubro quién es, me llamó muchísimo la atención porque resulta que 2 años atrás una amiga me regaló un libro que era especializado precisamente en mi área de profesión. Cuando yo terminé de leer ese libro, yo me acuerdo que cuando lo leí, lo cerré y dije, ¿cómo me gustaría trabajar con esta persona? Porque estoy seguro que aprendería muchísimo con él. Y resultó que 2 años después, la persona que me escribió ese mail para ver si hacíamos una colaboración de trabajo, resultó que era el autor de ese libro. Ya te podrás imaginar mi emoción, ya te podrás imaginar lo que sentí. Dije, wow, esto está increíble. Total que me voy con esta persona, hacemos nuestra cita de trabajo, coincidimos, nos organizamos y total que tenemos nuestra primera sesión en una de las empresas de retail más importantes aquí en México. Era un grupo numeroso de personas y entre ese grupo numeroso de personas estaba yo. Y me llamó mucho la atención la primera frase con la que abrió. Y por eso es que hoy quiero permitirme también abrir esta plática que vamos a tener con esta primera frase, que fue: estamos en un mundo con respuestas a preguntas que nosotros no hicimos. Estamos en un mundo con respuestas a preguntas que nosotros no hicimos. ¿Por qué te comento y por qué te comparto esto? Porque el día de hoy, precisamente, hay que empezar a darnos cuenta que de repente estamos en un mundo con respuestas a preguntas que no hicimos, que a veces no nos interesan, que simplemente nos están dando respuestas de cómo tenemos o cómo debemos o qué es lo que tenemos que hacer.
Y entonces son respuestas que en algún momento yo nunca pedí, yo nunca busqué, y más ahorita como están los bots, como está todo este tema de redes sociales, que de repente te aparecen cosas que tú así de, ¿en qué momento? O sea, esto yo nunca lo pedí y sin embargo te está llegando. Hay muchas personas que lo interpretan como señales, lo cual también puede ser muy bueno, pero también hay otras personas que lejos de que los acerquen a su luz, los meten en su sombra y dicen, bueno, si yo nunca pedí esto, ¿por qué me está llegando? ¿No? Y entonces se apartan. Estamos en un mundo con respuestas de preguntas que nosotros no hicimos. ¿Por qué te comento? Porque esto tiene mucho que ver con la educación que nosotros que formamos partes, tanto como personas que educamos, como en el momento en que nosotros estamos siendo educados. Y un ejemplo muy clásico que se platica muchísimo es justamente nuestro hogar, nuestra casa, ¿no? Ahí es donde principalmente recibimos las principales lecciones. ¿Y por qué lo comparto? Porque ahí justamente nos enseñan a generar conceptos en donde cuando soy bueno y cuando soy malo, cuando soy buen hijo, cuando soy un mal hijo, cuando soy un buen estudiante o soy un mal estudiante. Nos empiezan a hacer creer, nos empiezan a generar ciertos axiomas, ciertas creencias con respecto a qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Por qué te comento esto? Porque lo primero que hay que entender es que no hay personas buenas, pero tampoco hay personas malas. Las personas son. Ahora, si yo escojo creer, yo por ejemplo, yo tengo la creencia que todas las personas somos buenos independientemente de sus comportamientos y sus actos. Siempre hay una persona buena. Las circunstancias no las supo interpretar y entonces puede tener comportamientos negativos o comportamientos adversos, ¿sí? Pero la persona en sí, por ejemplo, yo escojo creer que todos somos buenos, ¿sí? Pero en realidad es que ni hay personas buenas, ni hay personas malas. Ni todos somos tan buenos, ni todos somos tan malos. ¿Por qué? Porque la vida simplemente es. Las personas simplemente somos. Así de sencillo. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en casa y nos estamos educando, o nos están educando, o estamos educando, por ejemplo, somos muy de decir, no sé, mamá, ya saqué la basura. Ay, gracias, qué buen hijo eres. Oye, mamá, fíjate que ya voy a empezar a trabajar y yo me voy a encargar de pagar la luz. Ay, qué buen hijo eres. Oye, ya es el Día de las Madres, te voy a regalar una flor. Ay, qué buen hijo eres. Ese diálogo te hace empezar a creer estas creencias en las que, por ejemplo, yo puedo creer que para ser un buen hijo significa que el Día de las Madres yo a mi mamá le tengo que dar una flor. Significa que cuando yo empiezo a generar ingresos le tengo que pagar la cuenta de la luz. Significa que para ser un buen hijo, significa que yo tengo que sacar la basura todos los días de casa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Bajo estos conceptos de soy bueno, soy malo, el día que si por alguna razón yo no saco la basura, ¿qué crees que voy a empezar a creer de mí? Voy a empezar a creer entonces que soy malo. Y entonces me genero algo que se llama culpa. Me empiezo a culpar porque no empiezo a cubrir ese checklist de lo que significa ser un hijo bueno. Y mucho ojo, porque ese checklist y esas situaciones se dan en todas las relaciones. En si eres un buen novio o un mal novio, si eres un buen amigo, un mal amigo, si eres un buen hermano, un mal hermano, si eres un buen empleado, una mala empleada. O sea, todo es bueno o malo. Y te voy a decir una cosa, la vida no es tan bipolar, no es tan polar. Hay tonalidades, también hay grises, ¿sí? O sea, no todo es blanco y negro. También hay que disfrutar esta parte y reconocer que hay un lecho que trazar entre un punto y otro y que hay un camino que disfrutar entre un punto y otro. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir, ni todos somos tan buenos, ni todos somos tan malos. Simplemente somos. Ahora, mucho ojo con este tipo de situaciones, porque de repente bajo estos conceptos de que si soy bueno o soy malo y me empiezo a generar culpas, cuando empiezo a enfrentar situaciones adversas en la vida, muchas veces una de las primeras cosas que hacemos es generarnos esas culpas cuando pueden estar súper mal infundadas. Pueden estar completamente equivocadas. Te voy a comentar un caso. Hace rato, por ejemplo, yo les comentaba que doy acompañamiento con bases de tanatología. Entonces, en algún momento me hablaron para hacer precisamente un acompañamiento porque resultó que una familia recibió la noticia de que un día anterior una de sus hijas tuvo una contunción cerebral y falleció.
Entonces me contactan, me dicen que necesitan tener una plática esta familia, me abren las puertas de su intimidad en su casa, entro y a mí me llamó muchísimo la atención que cuando empezamos a platicar, una de las primeras líneas es que un integrante de esta familia lo primero que dijo fue: es que yo creo que esto fue un castigo porque nosotros dejamos de asistir a misa. Cuando a mí me dijo eso, me llamó muchísimo la atención. El cómo es que para ellos este concepto de como dejé de ser bueno, entonces me está sucediendo esto malo. Y ahí empieza a haber una confusión. Cuando tú dices, oye, yo me gustaría que me acompañaras en un proceso de emocional, en un proceso espiritual, un compromiso que tengo contigo, es que empecemos a despejar y a desenmarañar ese tipo de situaciones, porque de repente nos confundimos muchísimo. ¿Por qué te lo explico y por qué te lo comento y por qué me gusta poner esta situación sobre la mesa? Porque hay que empezar a entender que en la vida hay leyes, ¿correcto? Y cuando hablo de leyes no hablo de leyes jurídicas, hablo de leyes y en general ahorita me voy a enfocar a dos tipos de leyes en específico. Yo sé que probablemente respecto a tu doctrina, tus dogmas, respecto a tu religión, respecto a tu educación, respecto a las creencias que has ido formando, seguramente conocerás mucho más leyes de las que te voy a presentar y es capaz, hasta eres más experta que yo. Pero el día de hoy nada más me quiero enfocar a dos leyes principales para que podamos entender cómo es que de repente confundimos y eso hace que nos estemos generando situaciones que nos causen más dolor. Sobre todo porque empezamos a decidir, a saber a estos bandos que hace rato comentaba, empezamos a escoger estos bandos los bandos de los buenos contra el bando de los malos. Cuando no hay bandos. La humanidad existe y todos somos un solo bando. Nada más que hay que aprender a conocer y aceptar también los comportamientos de los demás. ¿Cuáles son estas dos leyes a las que me refiero? La primera es una ley que existe en donde estés. Vivas en China, vivas en México, vivas en Francia, vivas en donde tú quieras, en el país que tú escojas en este planeta Tierra. Y es algo que sucede independientemente de tu género, independientemente de tu orientación sexual, independientemente de tu condición de vida, de tu estilo de vida, de tu nivel educativo. Esas son leyes que suceden. Son las leyes de vida. Como por ejemplo, en el caso de la física. En la física existe la ley de la gravedad. Tú estés donde estés. Si tú tienes una pluma y la dejas caer, pues se va a caer. Es una ley que va a suceder. Estés en un primer piso, estés en Japón, en donde tú quieras, eso va a suceder. ¿Estamos claros? También existen unas leyes químicas, ¿no? Las leyes químicas que dicen que todo cuerpo es masa y energía, ¿no? Eso es algo que ya está comprobado a través de la ciencia, aquí y en donde sea. Eso es una ley que existe. Y también existen leyes, por ejemplo, estas leyes de evolución, estas leyes biológicas en las que sabemos que pues todos nacemos, todos crecemos, todos nos desarrollamos, todos nos llegamos a enfermar y todos morimos. ¿Correcto? Esto es una ley de vida. Lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte y es real, puede ser muy fuerte y cuesta muchísimo aceptarlo. Créeme que yo lo sé porque cuando hago estos acompañamientos tanatológicos, uno de los principales miedos que tiene la gente es precisamente el enfrentarse a la muerte, cuando es lo único seguro que tenemos y tener esta confianza de saber que vas a morir te hace también disfrutar la vida porque dices, espérame, yo no sé cuándo va a pasar esta situación. Entonces te activa a decir, hoy quiero vivir, hoy quiero cumplir y hoy quiero alcanzar totalmente mis sueños. Cuando olvidamos esa perspectiva es cuando empiezan a generarse otras situaciones, ¿sí? Entonces, en esta vida de la naturaleza tenemos esas tres leyes. Por ejemplo, la ley que te acabo de comentar, la física, la ley química y la ley biológica, ¿correcto? Eso es algo que sucede. Eso sucede independientemente si eres bueno o eres malo, ¿correcto? Ahora, existen otras leyes. Las famosas leyes universales, que de hecho son 7, que entre ellas pues está la ley del mentalismo, la ley de la causa y efecto, la ley de la generación, la ley de la vibración, ¿no? Por decirle unas de las 7 leyes que existen universales. Esas leyes universales, pues bueno, de hecho también abrazan estas leyes naturales y son leyes que suceden y que hasta de hecho podríamos decir que son muchas de las leyes que envuelven también toda esta vida espiritual de las personas que estamos cultivando este crecimiento personal, correcto. Ahora,
¿Por qué te platico esto? Porque, por ejemplo, en las leyes universales, sí de repente se abraza mucho este concepto de, por ejemplo, si eres bueno, te van a pasar cosas buenas. Si eres malo, te van a pasar cosas malas, ¿no? Si eres una persona que toda su vida ha dedicado su vida a, entonces vas a tener una vida a, ¿no? Si eres una persona que entonces te alejaste de, entonces vas a tener una vida ¿sí? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Sucede que nosotros, como seres humanos, y a nivel también, pues, médico, biológico, podemos saber que nuestra mente, nuestro cerebro está dedicado a que nosotros estemos sobreviviendo. Es decir, que siempre estemos atentos a que si pasa algo, podamos tener una reacción para poder seguir viviendo. ¿Qué sucede? Cuando yo empiezo a confundir esas leyes, empiezo a confundir que una cosa es la ley que sucede de manera natural y otra cosa son las leyes universales, empiezo a confundirme. Y entonces, ¿qué pasa? Yo adopto, por ejemplo, una mascota y pienso que mi mascota entonces nunca se va a morir. Yo siembro una planta y entonces no acepto que eventualmente esa planta también se va a morir. Y lo mismo sucede con las personas. ¿Qué sucede? Nosotros creemos que nadie a mi alrededor va a poderse morir y que también hasta puedo creer que, por ejemplo, yo tampoco nunca me voy a enfermar porque yo soy bueno, porque decidí ponerme en ese bando de los buenos. Pero ¿qué crees? Esa misma situación también la viven los malos, ¿sí? Entonces por eso es que te digo, no existen buenos, no existen malos. ¿Y qué crees? Las condiciones de vida se nos van a presentar absolutamente a todos. A todos. Y eso es algo que hay que empezar a aceptar porque es una ley de vida, ¿sí? Y eso no tiene nada que ver con que si eres bueno o eres malo. ¿Por qué te lo comparto? Porque si recuerdas te platiqué esta historia de esta familia. Entonces ahí había una confusión. Yo no estoy diciendo que sea más o menos fácil aceptar la pérdida de una persona cuando ya deja de estar, porque esas cosas pues evidentemente llevan un proceso. Lo que sí te comento es que cuando aceptas que una ley de vida es que eventualmente la gente va a morir, que yo voy a morir, el trabajo de conciencia puede ser mucho más ágil, ¿correcto? ¿Por qué? Porque al menos ya tenemos la conciencia que eso va a suceder y no tiene nada que ver con que si eres bueno o eres malo. No tiene nada que ver con lo que haces o dejas de hacer. Dios no te castiga. ¿Cómo escucho eso? Es que ¿qué hice? Es que ¿por qué Dios me puso estas situaciones acá? Esta frase que les comento muchísimo, que leo muchísimo en los comentarios, es que ¿por qué mis ángeles me sueltan de su mano? No, acuérdate que nuestra divinidad, acuérdate que nuestros ángeles, acuérdate que Dios al final es una fuente de amor, una fuente de armonía, una fuente de sanación. Entonces, Dios no te va a castigar. Lo que sucede es que estás confundiendo las leyes. Estamos confundiendo que, por ejemplo, en este caso en específico, una persona eventualmente va a fallecer, ¿sí? Que eventualmente se va a enfermar. Y eso hay que tenerlo en claro, hay que tenerlo que eso es algo que vamos a vivir en algún momento todos y cada uno de nosotros. No es por un tema dramático de, ay, es que pobre, no, es un tema de aceptación, que eso es un ciclo de vida y que se debe de cumplir y que se va a cumplir independientemente de si somos buenos o somos malos. Son situaciones que se viven, son situaciones que hay que empezar a abrazar y saber que así van a suceder. ¿Por qué a la gente buena le suceden cosas malas? Pues más bien la pregunta hay que cambiarla y mejor decir, ¿por qué a la gente le suceden cosas? Sí, y ahí cuando decimos, ¿por qué a la gente le suceden cosas? Bueno, ahora sí, porque bueno, pues cada quien cosecha lo que siembra, porque le causa efecto, ¿sí? Pero simplemente suceden cosas. Porque si nos pusiéramos en estos bandos de los buenos y los malos, pues tal vez para mí sería muy fácil decir, no, es que como yo soy bueno y yo comparto mensajes y es que yo me comunico con mis angelitos y entonces, pues yo entonces no tendría que tener problemas de triglicéridos, yo tendría que no tener problemas de calvicie porque yo soy bueno. Pero entonces ahí tú me puedes decir, ¿eso es bueno? Porque para mí ser bueno es otra cosa. Y entonces empezamos a ver que estos términos de bondad y de maldad son bastante subjetivos, son bastante
sujetos a nuestras propias creencias, a lo que hemos querido abrazar y aprender de la vida, de estas respuestas que nos han estado dando a preguntas que nosotros no hicimos. Nosotros tenemos una naturaleza, el único tema es que nos han ido condicionando en qué es ser bueno, en cómo te debes de comportar, en qué es ser malo. Y ahí es cuando empezamos a formar toda esta situación y entonces empiezo a creer que la vida solamente o son cosas buenas o son cosas malas, cuando hay mucha más diversidad. Y cuando yo empiezo a aceptar esa diversidad, empiezo a entender que hay procesos. Y al entender procesos, empiezo a entender entonces que yo tengo un libre albedrío y que si yo tengo un libre albedrío, también tiene un libre albedrío el del frente. Y empiezo a entender esta riqueza que tiene la vida. Ahí es cuando yo te quiero abrir esta invitación. Ábrete a la vida, ábrete a disfrutarla tal y como es, con todos sus altos y también con todos sus bajos. Porque a medida que aprendas y empecemos a desprendernos y a conocer que todo en esta vida también es un cambio, ahí es cuando nosotros solo voy a empezar a aceptar que la realidad es la realidad. Y que yo puedo adaptarme muy bien a esos cambios de la realidad y que entonces yo voy a poder generar ese crecimiento que estoy buscando con mi trabajo espiritual, con mi trabajo mental, con mi trabajo emocional, con mi trabajo físico, para que pueda estar alineado a la energía angélica. Corazón, eres un estuche de fortalezas y de virtudes. Reconócelas, velas. En la vida van a seguir habiendo desafíos, en la vida van a existir todavía retos, van a haber situaciones que tenemos que seguir enfrentando. Pero hay que reconocer esas fortalezas y esas virtudes, porque en el momento que tú las reconozcas, vas a empezar a entender un poco de esta perspectiva en cómo nos ven nuestros ángeles, de cómo nos ve este universo, cómo nos ven a la naturaleza, porque ellos solamente, Dios nos ve solamente como una fuente de amor, no nos puede ver como una fuente de miedos, ellos nos ven con amor. ¿Por qué? Porque ellos son amor. Y por tanto, tú una forma de verte con amor es que reconozcas cómo estás hecho, de cómo son esas fortalezas, de cómo son esas virtudes, de cuáles son esas cualidades que te hacen ser única y especial. Y cuando empiezas a conocer eso, sabes que independientemente de lo que pueda pasar en tu vida, tú vas a tener la fortaleza de poder enfrentarla. ¿Por qué? Porque vas a abrazar tu conocimiento y entonces das un paso a esta sabiduría universal. Gracias por estarme acompañando. Si en un momento determinado tienen alguna pregunta, alguna duda, recuerden que estoy a través de todas las redes sociales, las principales estoy conectado. Acuérdense que también lo pueden hacer por medio de WhatsApp. Recuerden que estoy a punto de iniciar la nueva generación del club de Conectando con mi Luz Interior. Si tienes interés, por favor, échame un inbox, un WhatsApp. Si quieres acompañamiento angelical, también estoy contigo. Muchísimas gracias por estar conectándote, por este espacio que me acabas de brindar. Espero que el día de hoy esta lección te haya dado esa luz para que puedas reconocer que la vida es un matiz y que de repente vamos a tener situaciones espléndidas y maravillosas que consideramos agradables, pero también aceptar que de repente en la vida hay situaciones que pueden volverse bastante desafiantes y que tu fortaleza, que esa luz interior que tienes, que esa fuerza angelical que te dan tus seres de luz, van a hacer que puedas obtener todas las lecciones y que puedas expandir toda esa energía de amor, armonía y sanación. Mi nombre es Ángel Isaac, gracias por haberme acompañado y recuerda, por favor, ser el acto de amor que quieres ver en el mundo. Bendiciones, corazón.